Bien, vamos a hablar sobre el libro Renacimiento Mexicano, que recomiendo por la situación de cambio político, económico y social en materia de liderazgo que está sufriendo nuestro querido llamado México. Es un cambio de paradigma, es una nueva forma de ver al país, a la educación, a la cultura, a la sociedad. Entonces voy a comentar un poco sobre el libro. El libro está compuesto de alrededor de 300 hojas. Ninguna de ellas tiene desperdicio. Nos habla de ética, de política, de administración, de economía, de sociedad, de cultura. Nos habla incluso de religión, de espiritualidad. Y es muy enriquecedor porque creo que este libro es el que necesitan leer todos los mexicanos para poder entender primero qué es la nueva política, la nueva economía solidaria, la nueva reintegración que se requiere del tejido social, la reestructuración de la sociedad, el cerrar filas ante estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, como son crisis sanitarias, crisis económicas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de ser lo más breve, pero ustedes saben que este tema me apasiona y bueno, a lo mejor me cuelgo. Dice que el Renacimiento mexicano no pretende ser en ningún momento el promotor de algún partido político o grupo político o ideología. Solamente busca elevar la evocación al renacer desde el ámbito más profundo de nuestros corazones y de nuestra conciencia como esencia mexicana, para poder alcanzar ese gran esplendor que tuvimos desde tiempos ancestrales y que estamos predestinados, estas generaciones, a resurgir como el águila. No por nada hubo un cambio político en el país, no por nada ha temblado, no por nada hay ahorita una situación de nuevo paradigma económico. Todo tiene un porqué. Espero ser parte de ello. Espero cumplir la cuarentena sin broncas, pero bueno, nadie es eterno en el mundo, dicen por ahí, para morir nacimos. Entonces, bueno, dejo estos videos por cualquier cosa. El México renacentista es el que comprende que se puede ser chingón sin chingar a nadie. Santiago Pando. Primero tenemos que entender eso. Tenemos que quitar esa cultura de joder, de fregar, de corromper, de transar. No es frecuente encontrar un político mexicano que en este momento tenga la capacidad de crear un discurso coherente, convincente, de escribir libros, de tener una actuación en su vida de acuerdo a lo que proclama, es decir, ser congruente. No hay muchas figuras públicas en el ámbito de la política y la cultura mexicana que no sucumban ante la ley del cangrejo nacional o la ley del más fuerte. Y por lo contrario, se expresen de una manera elogiosa sobre otras figuras públicas. Y no hay muchos mexicanos que crean sinceramente en la posibilidad de que este país puede mejorar, que puede ser la cuna de un renacimiento verdadero, de una regeneración nacional, más allá de un grupo político, que no sea tan solo mexicano, sino que pueda promover valores universales en la fraternidad universal. ¿Ya van entendiendo? ¿Ya están haciendo memoria histórica? Bueno, aquí tenemos otro grande, Juárez. La historia jamás se detiene, es cambio constante. Siempre les he dicho que lo único que tenemos seguro es el cambio y la muerte. Sucede sin término, se construye con los errores y los aciertos del pasado, la angustia del presente, el anhelo fervoroso de un México mejor. Así los autores de la obra Renacimiento Mexicano nos señalan cómo con deseos apasionados de mejoramiento, miseria, dolor, triunfos y derrotas, nuestro país se ha ido construyendo y ha ido escribiendo su historia. En la historia de nuestro México, que divide 5 generaciones, se mezcla el bien y el mal. Todo es mal. Y un afán eterno por renacer dejando morir lo anacrónico, lo que ya no sirve, lo obsoleto, lo que lastima, lo que daña, para dejar nacer el nuevo México, el nuevo mundo. Aquí entra el concepto de conciencia, nuestro Tezcatlipoca, nuestra conciencia humana, nuestro espejo de obsidiana negro. Es sin duda lo más importante en el mundo actual. Todo lo honesto y humano tiene que partir aquí de los intereses
dejar de lado los intereses mezquinos, ilícitos, que se aprovechan del ser humano pasando por encima de él. México es un estado de conciencia, pero además es un estado de transición en evolución. Alejandro Solalinde. Si no saben quién es, pues investiguen. Es un sacerdote, un cura que ha dado una lucha digna por México durante muchos años. La quinta generación se identifica con el Renacimiento mexicano, que hace la tarea de las 4 generaciones precedentes, integrando el pensamiento universal y floreciendo para ofrendar al mundo un nuevo modelo de convivencia fraterna. Esto es complicado si consideramos que México ha vivido una secuencia de violencia y miedo, de sometimiento y explotación de clases dominantes. Ahorita la clase dominante en el poder, la mafia del poder, las grandes élites empresariales, no quieren dejar sus privilegios, no quieren dejar su dinámica de confort. Lo van a tener que dejar. Es cierto que no podemos revivir etapas pasadas, el tiempo transcurrido nunca vuelve. Pretender volver a comenzar desde el pasado es como creer que es posible que el caudal de un río regrese a su principio, de su cauce, para poder volver a repetir su recorrido. Pero no, la vida es inédita, es siempre nueva. Lo que sí podemos hacer es retomar valores perennes de nuestros sabios ancestros y tratar de vivirlas en estas circunstancias actuales. Con nostalgia no se deconstruye un presente, aprendemos del legado de las generaciones pasadas. ¿Qué es México? México, más que un lugar, es un estado de conciencia, resultado de la sucesiva síntesis de la memoria viva de 5 generaciones caracterizada por sus formas de pensamiento, que se reflejan hoy en día en su arquitectura, en su escultura, en su medicina tradicional, en su espiritualidad, en sus sistemas de producción colectivos, en su sustentabilidad, en su ciencia, en su conciencia, formas de gobernanza, sistemas de vida, lenguas, símbolos, cultura y humanismo universal. Considerando la evolución cultural del pensamiento, son 5 generaciones de mexicanos con sus procesos históricos. La primera es la del esplendor precolombino de las culturas desarrolladas en las zonas de Aridoamérica y Mesoamérica, que mantuvieron una forma de vivir alineada al cosmos en armonía con la naturaleza. Aquí hablamos del Nahui Olin o del 4 movimiento. Desde una perspectiva de la espiral evolutiva se logra desarrollar 4 formas de vida. Una, la del callar de los olmecas, la del saber de los mayas, la del amar de los zapotecas y la del osar de los mexicas. Nuestro legado ancestral, la primera generación, nuestra cultura milenaria, legaron y lograron mantener vivos los valores posibilitadores de una constante ampliación de conciencia colectiva en unidad con el todo. Valores no entendidos como escrúpulos morales, sino como formas de vida basados en una filosofía para explicar el derredor, hechos, costumbres, pensar, decir, hacer, los conocimientos ancestrales, más fuertes y representativos de cada cultura, que continúan en nuestra genética, en nuestro ADN, solamente que hay que despertarlos. El necesario sincretismo cultural, la mezcla de 2 razas, el mestizaje. La segunda generación de la época colonial permitió el intercambio de genes, tradiciones, costumbres, habilidades, historia, filosofía. Eso fue posible gracias a los valores ya existentes de los principios universales regidores de la vida de los habitantes originarios, sumados a toda la herencia proveniente de España, con los preceptos de la combinación cultural y racial que durante siglos se vivió en la península ibérica. Ahora, aquí donde habla el gobierno de México o el presidente de la primera transformación, la independencia de México de Europa. La tercera generación, a partir de 1810, con el motivo de la independencia, busca la identidad mexicana como nación libre y soberana, mediante un proceso de lucha interna con conflictos continuos, pues siendo uno de los territorios, junto a la India, con mayor interculturalidad, no alcanzaba a aglomerarse en uno solo, todas las esencias multiformes. Sin embargo, esa generación duró 100 años, dejando como legado los valores y principios de libertad y justicia, con alcances superiores a los de sus precursores europeos. Por ejemplo, los conceptos de los pensadores clásicos de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, encontraron en México una tierra fértil donde nunca murió la esencia de los valores universales. Prueba de ello son los postulados en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, o de la filosofía política de Benito Juárez. Nuestra segunda transformación, la Revolución Mexicana. México entra a la 4ª generación a partir de 1910. Cada 100 años hay una transformación. Nomás que en México se tardó 8 años más. La última que acabamos de tener. Con una mayor violencia y crudeza en la búsqueda de la igualdad y la justicia social, no se permitió dar un paso atrás hacia formas de vida que denigraran a la persona,
Los valores universales debían hacerse terrenales, ligado el cielo y la tierra con el cielo. Las voces aclamaban fervientemente: tierra, libertad, viva Zapata, sin miedo a la muerte, con tal de defender nuestros ideales y derechos indígenas, de que somos hijos de la madre tierra. Esta cuarta generación es de seres libres en pensar, en decir, en actuar, ser para que la tierra, la propiedad, la riqueza, el derecho de tener un título de propiedad para el sustento familiar fuera posible. No importaba ofrendar la vida cuando se trataba de heredar a los hijos grandes tesoros como el de la tierra y la libertad. Este legado se representa en el emblema de la bandera, donde la libertad espiritual se expresa por el águila y el fruto de la tierra se expresa por el nopal, quedando entrelazado por la serpiente la energía vinculante con el centro y el cielo y la tierra. En la búsqueda de darle rostro en ese símbolo se expresa la paz. Después de una cruenta guerra, la revolución, surge una cultura viva, el desarrollo del pensamiento humanista, el asentamiento de una infraestructura básica del gobierno. Esta sería nuestra cuarta transformación, nuestro milagro mexicano, nuestra expropiación petrolera. En la búsqueda de darle un rostro a ese símbolo se expresa la paz. Después de una cruenta guerra de revolución, surge una cultura viva, el desarrollo del pensamiento humanista, el asentamiento de una infraestructura básica de gobierno, y es en el siglo XX cuando se logra el desarrollo de la cultura más simbiótica humana, convirtiendo al país en el que ofrece la oportunidad para asentarse como una gran aldea humana, una forma de vivir de acuerdo con los valores humanos. Se abren las puertas a todas las expresiones del mundo, se establecen familias para vivir en el país, españolas, alemanas, inglesas, sin condiciones comerciales o económicas, donde conviven todas las sangres, integran la esencia de todas ellas, sus culturas arribadas, con sus costumbres e ideas. A diferencia de la integración que se vivió en Europa, se dio esta confluencia condicionada a los acuerdos de los gobiernos. En México, la cuarta generación es la de la confluencia en fraternidad. Sin embargo, no se puede conservar estáticamente la espiral del desarrollo humano, y la misma dinámica hace que las formas del pensamiento vuelvan a entrar en caos en una búsqueda de orden superior. Los jóvenes se rebelan, los jóvenes exigen sus derechos, el despertar estudiantil, el México de 1968, 2 de octubre no se olvida. Se rompen las reglas y entran en convulsión para cumplir su ciclo. En 2010, bajo la necesidad de reorientar el caos hacia formas de convivencia superior ligadas a principios cada vez más universales, pero sin perder la esencia de la raíz terrenal, así surge un quinta generación. Recordarán que Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, se atrevió a matar a los estudiantes con tal de defender a México de un posible comunismo, de influencias rusas, de influencias de la internacional, de la Organización Internacional Obrera, que decía algo así como que arriba los pobres del mundo y abajo los ricos y acaudalados, algo así, por ahí busquen el video. Y dijo que no se arrepentía, que él solamente protegió los intereses del Estado. México actual, yo soy 132, la lucha de las mujeres, la lucha de los indígenas, la defensa de la tierra. Así surge una quinta generación en un México caótico, imposibilitado de regresar a las formas del pasado y obligado a encontrar mediante la creatividad un nuevo orden superior para mantener la cultura mexicana como el nido de nuevas formas de vida. A partir del 2010 el orden mundial, hasta entonces preestablecido, entró en crisis y se está sofocando por la inviabilidad de sus mecanismos de estandarización humana. El COVID-19 es consecuencia del orden mundial, de esa crisis económica. ¿Por qué prevalece el interés económico como el motor de esa unicidad de países, los bloques económicos? Pero hoy se desmoronan los modelos establecidos, hoy se muere, hoy cae y está cayendo la globalización, el neoliberalismo. ¿A manos de qué? A manos del olvido de principios humanos. Y surge la oportunidad del equilibrio nuevamente, forzando así las migraciones de los hondureños, de los guatemaltecos, que son hermanos y también son latinoamericanos, no fueron de a gratis. La violencia, los rompimientos de sistemas como el narcotráfico, los fraudes electorales, las crisis financieras, no son de a gratis. Son síntomas del oscurantismo, de la pérdida de visión de una nación. México está en crisis. Y bueno, lo vemos